Pues muy buenos días, bienvenidos todos a este podcast de Creciendo Juntos del CECITE Jalisco. Nos da mucho gusto que estén acompañándonos en esta nueva cápsula, donde vamos a tratar un tema también muy importante para todos, que es hijos emocionalmente sanos. Hola, ¿qué tal? Listo, hola, ¿qué tal? Bueno, Rocío, nuevamente, bienvenida. Bueno, ¿quién es Rocío? Rocío Cuevas Álvarez, licenciada en psicología, maestra en terapia familiar sistémica, maestra en tantra femenino, teniendo una amplia experiencia como docente en preparatorias públicas y privadas con jóvenes, docente a nivel licenciatura, docente en educación especial, también trae temas ahí del USICAM. USAER, perdón, ICAM. Y también trae una amplia experiencia como psicóloga clínica en una especialidad en familia, violencia, adicciones, depresión, terapia en pareja. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues es un tema también significativo e importante para los papás, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber que mi hijo está enfermo emocionalmente? Híjole, yo no le impondría la palabra enfermo, ahí tendría como cuidado con eso. Tenemos que hablar primero de que la parte de la salud emocional en los chicos no es algo que se da de manera espontánea. Es una construcción de la crianza, definitivamente. Muchas personas creen que una persona que es emocionalmente sana es porque lo construyó esa persona de manera individual y no es así. Es a través de la socialización con sus pares, de la socialización primaria en las escuelas, su contexto y particularmente de cómo el adulto, o sea, sus cuidadores primarios, que pueden ser sus padres de familia o los abuelos o los tíos o quien esté a cargo, le ayudan a ir gestionando sus emociones. Y esto es desde la primera infancia, o sea, estamos hablando desde los 3 años en adelante. Particularmente de los 0 a los 3 años, no se habla tanto de las emociones porque lo que se habla más bien son de cuestiones de vínculo. Y después de los 3 ya se habla más del vínculo, pero también de las cuestiones emocionalmente sanas, ¿no? Entonces es importante estar con una observación hacia cómo están nuestros hijos, ¿no? Y irlos formando desde entonces, acompañándolos hasta la adolescencia, que es la época que a nosotros como institución nos preocupa, que es donde tenemos a nuestros alumnos, ¿no? Que si no tenemos un seguimiento adecuado, pues podría caer en alguna depresión y a lo mejor hasta en algún suicidio, ¿no? En casos muy extremos. Así es. Si nosotros hacemos un buen trabajo en la crianza, ahora sí que en la etapa primaria de los chicos, en la adolescencia y en la juventud, o sea, de los 13 a los 17 años, 18 años, pues va a ser mucho más fácil ayudarlos a través de la comunicación. Si nosotros no hacemos una buena chamba como padres entre los 3 a los 12 años, pues nos vamos a meter en líos muy grandes en la adolescencia y en la juventud. Entonces, no podemos como ignorar que los primeros 12 años de vida son muy importantes para poder ayudarles a los chicos. Y me gustaría empezar con algo, que es, de repente nos llegan a consulta o nos llegan a asesorías los padres de familia como, a ver, traigo al niño porque trae rabietas, hace berrinches o está deprimido, no quiere hacer las cosas, me cuesta trabajo y arréglalo, ¿no? Y no funciona así. Primero es, a ver, papás, ¿qué está pasando con el chico dentro de la crianza y qué está pasando con ustedes? Los adultos muchas veces tampoco saben gestionar sus emociones, no saben definir qué está pasando con ellos. Entonces, si el adulto no lo sabe hacer, ¿cómo pretende que el niño lo haga? Si el adulto es el que tiene que ayudar al niño a gestionar sus emociones. Todo parte a través del vínculo. Los vínculos son lo más importante en la primera infancia y los vínculos nos hablan porque de repente es, ¿y qué es un vínculo? Pues es la manera en que yo como adulto me relaciono con mi hijo. Y ojo, yo como adulto me relaciono con mi hijo, no mi hijo conmigo. Yo soy el que marca la pauta como adulto de cómo va a generarse ese vínculo. Entonces, si el niño no tiene un vínculo sano con el adulto, porque el adulto es distante, no está presente, no responde a las necesidades básicas del niño, desde el comer, por ejemplo, tengo hambre y entonces pido comida y el padre o el adulto que esté ahí ejerciendo la crianza no responde a esta necesidad tan básica,
pues entonces ese vínculo es un vínculo ansioso, no es un vínculo desorganizado, porque el niño no sabe cuándo va a poder recibir este alimento, o el sueño, o el llevarme a la escuela, o el que me caigo y me duele o siento algún malestar y dónde está la figura que me va a proteger. Y entonces si esa figura no está, o está, pero está emocionalmente ausente, entonces empiezan a generarse estos vínculos, pues ahora sí que distorsionados, y estos vínculos que van a generar que el niño no sepa dónde colocar su emoción. Uh-huh. Y como ni siquiera tiene el concepto de emoción, él simplemente siente algún malestar, ¿no? Entonces, ¿dónde coloco esto que estoy sintiendo? Y entonces va a empezar a reaccionar. Entonces, partimos desde ahí que el adulto es el primero que tiene que entender que él responde a las necesidades de vínculo del niño. Y si responde adecuadamente, entonces el niño empieza a generar una tranquilidad, una certeza de que el adulto va a estar a mi cuidado. Y ya después de ahí, pues entonces, pues surgen emociones, ¿no? El niño va creciendo, va socializando, va teniendo un contexto y a través de este contexto, pues voy midiendo mis fuerzas, mis límites, lo que me gusta, lo que no me gusta con mis pares en la escuela, etcétera. Pero va a haber obviamente cosas que no me gusten. Obviamente cosas que yo quiera y por mis necesidades y porque todavía no tengo ciertos conceptos, voy a querer que sean de manera inmediata. Entonces es ahí donde entra el adulto. Entra el adulto a gestionar. A ver, esto que sientes, te lo valido, pero una cosa es que te valide que estés enojado porque quieras el dulce y no te lo doy. Uh-huh. Te valido que te enojes, pero aún así no te lo doy. Y te tengo que ayudar a gestionar tu frustración, tu ira y tu enojo. Y esto es importante, yo como adulto te ayudo a gestionarlo. No es simplemente hazle como quieras o te pego, ¿no? Que muchos padres hacen eso, te pego porque estás llorándome porque me estás pidiendo un dulce y me estás haciendo un berrinche. No, es que el niño está aprendiendo a tolerar, está aprendiendo a frustrarse, está aprendiendo a controlar pues esa inhibición de algo inmediato que yo quiero. Yo como adulto tengo que gestionar mi propia frustración de ver al niño tirado en el piso haciendo berrinche, gestionar mi propio enojo, mi propia vergüenza y entonces después la gestiono la de él. Y esto es importante, esa es la dinámica natural y sana que se debería de dar, ¿ok? Para que entonces el niño empiece a, bueno, no es que la emoción sea mala, no es que si me enojo, me frustre sea malo, sino que independientemente de que me frustre, pues tengo que gestionar esa frustración y pues ahora sí que empiezo a generar como esa resistencia a esas emociones o esa habilidad para decir, bueno, no me lo van a dar, no pasa nada y lo que sigue, ¿no? Pero eso es a través del acompañamiento del adulto. Rosy, ¿y un papá cómo puede ayudar a su hijo a gestionar justamente la emoción? Pues es acompañándolo, ¿no? Primero, como adulto, controlando la mía. Lo segundo es, independientemente de lo que esté pasando el niño, sea enojo, rabia, ira o tristeza, entonces lo acompaño, valido la emoción. Eso es lo primero. Tengo que validar la emoción. A ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Hacer preguntas reflexivas. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué crees que te sientes así? Incluso físicas, ¿no? ¿Dónde lo sientes? ¿No? Porque de repente el niño te puede decir, lo siento en el estómago, lo siento en el corazón, lo siento en el cuerpo, ¿no? Que ahí ya está la adrenalina. Ah, ok. ¿Y qué quieres hacer con esta emoción? ¿O qué quieres hacer con esto? ¿Por qué crees que te molesta tanto? ¿O por qué crees que te entristece tanto? Haciendo estas preguntas, ayudamos a que la emoción, que es naturalmente física, empiece a pasar a un proceso más cognitivo. Y entonces el niño, a través de esta cognición que adquiere a través de las preguntas que hace el adulto, puede gestionarlas. O sea, la tenemos que trasladar de lo físico, de lo biológico, de lo inmediato, a lo cognitivo, a través de preguntas que van acompañando, ¿no? Y a través de tú como adulto también mantener la calma y tú mantener el control. Y entonces tú controlado y manteniendo la calma, el niño naturalmente va a empezar a bajar también, porque nuestro cerebro regula el cerebro del niño. Nuestras emociones regulan las emociones del niño. En este caso, pues también de los adolescentes, si ya tuvieron un buen acompañamiento, es más fácil que si mi adolescente está teniendo cambios hormonales, está teniendo situaciones que no logra entender por su propio cuerpo o por estos disparos completamente biológicos, pues el adulto lo puede acompañar, ¿sí?
porque también el adulto tiene que entender que el adolescente está más disparado, tiene estos cambios que de repente a los papás se les olvida su propia adolescencia, Claro. ¿no? Y entonces tenemos que entender que la adolescencia duele. Y entonces los cambios físicos duelen. A nivel cognitivo hay una poda neuronal y entonces hay mucha reestructuración. Incluso el sistema endocrino hace que aquí se generen muchos cambios, ¿no? Porque ya vas a entrar a una etapa más sexualizada y entonces los chicos sufren mucho esta situación y tienen estos picos, pero si también el papá se enoja o la mamá y gritan o descalifican la emoción o descalifican lo que el adolescente está sintiendo, pues muy difícilmente lo va a gestionar. Es ahí donde la película de Intensamente refleja, ¿no? Lo primero, cómo eran los niños y luego la Intensamente 2, cómo son esos cambios en los adolescentes, ¿no? Y entran emociones que a lo mejor ellos no conocían, reacciones que a lo mejor no sabían y bueno, creo que esa película pues nos da una imagen muy clara, ¿no? De cómo es la situación y a los adultos debemos de también entenderla porque creo que debemos de primero identificar cómo nos sentimos, ¿no? A veces nos preguntan, ¿cómo te sientes? Pues sabe, ¿no? O estamos muy normalizando lo de bien, sí, pero no decimos cómo estamos realmente, ¿no? O ando depre. ¿Y por qué andas depre? Pues no sé, pero ando depre, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte de la identificación de las emociones. Sí, yo creo que esta película es de cajón para los papás. Uh-huh. Tienes que verla, si tus hijos están en etapa primaria, tienes que verla, a fuerzas la 1. Y si tus hijos están en la adolescencia o en la juventud, tienes que ver la 2 a fuerzas. Es como, ahora sí que nos pusieron en una caricatura tal cual lo que pasa a nivel cognitivo y a nivel emocional con los chicos. Y pues sí, no nos hablan tanto de los padres, nos hablan más del proceso de la niña, pero los padres al ver esta película podemos identificar qué está pasando, ¿no? Entonces definitivamente es muy importante, que sería genial que hicieran una, ahora sí que con los padres, qué está pasando en sus propios procesos, porque lo tocan muy poquito, leve. muy leve, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces los chicos no son emocionalmente sanos porque los padres no son emocionalmente sanos. Y los mismos padres no saben cómo gestionar, ¿no? Pues ahora sí que qué está pasando conmigo, porque tengo ahorita una problemática donde muchos papás de educación básica, su principal problema es que están tan cansados a nivel cognitivo que no pueden educar porque realmente no les da. Sí, claro. Sí, su capacidad a nivel cognitivo está desgastada, ¿no? El frontal está, ahora sí que muy irritado porque está cansado el papá y entonces de repente pasa alguna situación con algún niño de primaria o algún adolescente y el papá o la mamá explotan muy rápido, pero estamos hablando también de que este cansancio no se está regulando. Y entonces eso es también algo que los papás tendrían que hacer, que a final de cuentas este video lo van a ver más los papás que los jóvenes, ¿no? Entonces los papás tienen que ser muy conscientes de que muchas veces ellos reaccionan mal porque ellos no están identificando qué es lo que está pasando con ellos como adultos y entonces cualquier situación que pase con su joven o con su niño, pues los va a hacer llevar la situación a una polaridad que no era. Claro. ¿Qué papel juega la comunicación en la salud mental? Toda, ¿sí? Los estilos de comunicación, la forma en cómo comunico en familia es lo que define la salud mental. Precisamente en mi enfoque, en sistémico, hablamos de que la comunicación es la base para las enfermedades mentales. Si hay una comunicación de descalificación, de anulación, de doble vínculo, etcétera, pues entonces van a surgir patologías, van a surgir situaciones. La comunicación, entre más clara sea, entre más asertiva, entre más puntual, va a generar mejores vínculos, va a generar mejor sanidad. A veces en terapia lo único que se trabaja es corregir la forma de comunicarte en tu inmediato, ¿no? Y también a veces te das cuenta que en tu inmediato la forma de comunicar no es sana y te tienes que alejar para tú ir procesando. Pero imagínense un adolescente o un niño que no se puede alejar de su familia, es totalmente dependiente de la familia. Claro. Y entonces el niño, porque también me pasa muy seguido, que el adolescente se da cuenta de que algo está mal en la familia, de que la forma de comunicar
no necesariamente dicen la forma de comunicar, pero dicen la forma en cómo me dicen las cosas, la forma en cómo me hablan, no me gusta. Y entonces el adolescente entiende que algo está mal, pero los papás no. Los papás ya tienen tan arraigado esta forma de comunicar que no se dan cuenta de que están teniendo un impacto muy negativo en los adolescentes, ¿no? Y aunque yo le hable al niño como terapeuta o como asesora, oye, pues es que corrige esto, corrige aquello, y el adolescente lo puede hacer, pues de nada sirve si regresa al núcleo y en el núcleo sigue habiendo esta comunicación totalmente insana, ¿no? O descalificadora o violenta o agresiva. ¿Cómo podemos establecer límites saludables? Los límites de entrada tenemos que entender que los papás son los primeros que tienen que generar los límites. Los límites no solamente educan para lo que no debe de hacer el niño. Los límites sirven para generar una certeza, una confianza y una estructura a nivel cognitivo y emocional del niño y posteriormente del adolescente y del joven. Entonces, ¿cuáles son los límites sanos? Los límites sanos es cuando yo como papá te digo qué puedes hacer y qué no puedes hacer y las consecuencias, pero lo sostengo. Porque es bien fácil decir no puedes hacer esto, pero si estoy cansado y entonces lo que quiero es dormir, te doy el celular, aunque yo había dicho que no iban a ser más de 2 horas y ya me brinco mis límites, mis propias reglas me las estoy brincando, ¿no? O si cuando me conviene, sí te doy o te compro cosas o te doy los permisos, porque a mí como adulto me conviene en ese momento dártelo, porque me quito de encima al joven o al niño, ¿no? Entonces, eso no es lo correcto es, si yo te prometo algo, sea bueno o sea malo, te lo tengo que cumplir, lo tengo que negociar también y tengo que ver qué tanto me está sirviendo lo que te estoy marcando como un límite, ¿no? Y estos límites pueden ser desde los valores que yo como familia estoy inculcando, desde las reglas que te estoy poniendo en casa, desde las cosas que puedes hacer o las que no, desde lo que yo te permito, pero ojo, la supervisión a esos valores, a esas reglas, a esa dinámica, la tengo que ejercer, porque no solo es ponerla, es supervisarla. Porque los chicos no las van a aprender de manera natural, ya me la dijo, ya la aprendí, sino que tiene que ser un modelaje del adulto y una supervisión del adulto. Y a través del modelaje y la supervisión, entonces yo como adulto estoy realmente confirmando que lo que te estoy poniendo como límite está quedando claro en tu crianza. Y sobre todo que se entienda que el poner límites no va peleado con el cariño. Claro, no, por supuesto, ¿no? De hecho, los límites pueden ser hasta con cariño, ¿no? Pueden ser hasta juegos, pueden ser hasta bromas. Se van estableciendo de manera en que como papá le voy diciendo al niño que no está permitido, ¿no? Y sobre todo, no castigar emocionalmente a los niños por algo que hicieron y a lo mejor el niño ni siquiera sabe que está haciendo mal. Claro. Y simplemente lo castigas, ya sea físicamente o emocionalmente, y el niño no entiende, él simplemente está teniendo una repercusión. Eso no es un límite sano, eso es una confusión en la comunicación, ¿sí? Entonces no estoy permitiendo que el niño entienda. Los niños tampoco de manera natural saben la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, los adultos les tenemos que ayudar de alguna manera a que vayan entendiendo la diferencia entre el bien y el mal. No con cuestiones morales o religiosas, sino el bien y el mal del sentido común y el bien y el mal en la cuestión social. Y entonces, desde ese criterio, el niño también empieza a generar cuestiones emocionales sanas, ¿no? Pero si no le ayudo, pues de manera natural lo va a aprender con otros chicos que a lo mejor tampoco están tan sanos y pues no va a ser como la mejor manera, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a desarrollar la resiliencia? La resiliencia, claramente, y el concepto lo dice, es la capacidad de adaptarte a situaciones adversas. Entonces, no necesariamente es que se genere la resiliencia porque yo te la enseño, sino yo te voy enseñando a adaptarte a situaciones nuevas, o yo te voy acompañando en tu frustración de ciertas situaciones, o te voy acompañando en tu caminar de aprendizaje y, por ejemplo, cuando algo te frustre, cuando algo te enoje, cuando algo no puedas, yo te acompaño y entonces tú como chico te vas adaptando a eso nuevo que tienes que enfrentar a través de un acompañamiento. En algún momento ese chico de manera natural o sola, sin el papá o sin la mamá, va a poder irse adaptando.
pero son procesos de adaptación que se aprenden primero a través de un acompañamiento, ¿sí? A través de una fortaleza. Y muchas personas que se consideran resilientes tienen que ver también con su empuje y su autoestima. Entonces, un chico que tiene buena autoestima, chico o chica, hablando en general, va a ser más resiliente, porque la autoestima te hace poder adaptarte a ciertos procesos. Si tienes una baja autoestima, si tienes inseguridad, si tienes miedos, pues vas a preferir evitar los cambios y te vas a aislar. Un chico resiliente se enfrenta a los cambios, ¿no? A pesar de que le cuesten. Simplemente su proceso de adaptarlo es una actitud ante esos procesos, ¿no? Donde entonces yo tengo buena autoestima, sucede una situación adversa y mi actitud es, a pesar de la situación adversa, la enfrento y la supero. Un chico con baja autoestima, con deficiencias en la crianza, emocionalmente insano, surge la adversidad y en vez de enfrentarla, la va a evitar. O va a tener una muy mala actitud ante ella, o posiblemente se genere un problema mayor ante ese obstáculo, ¿no? Y bueno, llegando al punto de la autoestima, ¿cómo puedo fomentar la autoestima en mi hijo? Pues la autoestima se fomenta así tal cual, ¿no? Con cariños, con el afecto, con estar presente, el vínculo. Si tenemos un vínculo, si generamos un vínculo sano en nuestro hijo, la autoestima de manera natural también se va generando a través de ese vínculo. Las personas que tienen baja autoestima tienen vínculos insanos con sus padres, ¿no? O sea, hay un vínculo ansioso, hay un vínculo desorganizado, los padres no estuvieron, siente mucha soledad. Y también la comunicación. Si yo comunico de una manera despectiva, si descalifico, si anulo, pues entonces la autoestima se ve completamente mermada. No se desarrolla realmente. La forma de desarrollar la autoestima es yo validando a mi hijo, yo validando sus emociones, yo validando su ser como persona, acompañándolo en sus procesos de aprendizajes, con afecto, dándole cariño, dándole muestras pues ahora sí que del amor que le tengo, del respeto que le tengo, y entonces la autoestima se va generando a través de eso. Si al niño alguien le dice, si es un niño que tiene un vínculo sano, que tiene buena comunicación en casa y algún otro niño le dice, estás feo, el niño lo primero que va a hacer es llegar a su casa y preguntar, me dijeron feo, ¿por qué? Pero te está hablando de que tuvo la autoestima suficiente para ir con el adulto o con el cercano a cuestionar porque alguien más le dijo feo, ¿no? Pero un niño que no tiene esta cercanía, tiene baja autoestima, tiene inseguridad, no hay un vínculo sano, le dicen feo y en automático lo va a introyectar y lo va a hacer válido. Me dijo feo, soy feo. Y no lo dice. Y no lo dice y no lo pregunta. Y si aparte llega a su casa y le dicen, qué feo estás, pues entonces lo reafirma más, ¿no? Si en mi círculo cercano me lo dicen, en mi contexto de primera instancia me lo dicen, las personas importantes en mi vida me lo dicen, pues entonces lo voy a introyectar y lo voy a reafirmar. Estoy feo. ¿Sí? Entonces, así es como se construye la autoestima. Si alguien me dice, eres listo, tú puedes, eres inteligente, vamos, inténtalo, y en mi primera instancia también me lo dicen, pues entonces están reafirmando mi autoestima. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades pueden ayudar a la salud emocional de mis hijos? La convivencia sana con los padres de familia es lo que más ayuda. Estos vínculos cercanos, estos apoyos con los padres, ahora sí que estos procesos donde el chico se siente incluido con la familia, que es validado con la familia, le va a ayudar. La crianza, definitivamente, los límites sanos, los límites bien estructurados también da seguridad emocional. La gestión de las emociones, la gestión de ahora sí que todo tu proceso cognitivo, de incluso tu crianza en cuestión del día, los hábitos, pero sobre todo esa convivencia. La convivencia te va a generar también saber y hablar de las emociones, la validación de las emociones. En México antes no se hablaba de las emociones, y menos en los niños varones, ¿no? Entonces no se hablaba de esto y se reprimía o no se validaba al niño. Hace 50 años el niño no era visto como una persona, claro. Era visto como un niño, pero no se cuidaba la infancia y no se le daba esa validez. Actualmente sí se le da más validez, sin embargo, pues las cuestiones sociales han generado otras problemáticas, ¿no? Pero ahora sí se le valida al niño y esa validez hace que el niño pueda gestionar mejor su emoción y él sentirse como un sujeto válido ante la sociedad, ¿no?
Ahora, estamos por llegar al final, pero hay un tema que me gustaría que se tratara. Decíamos que lo primero es identificar, y como padres somos ejemplo, ¿no?, de nuestros hijos. Ahora, ya identifiqué que estoy enojado. ¿Cómo le puedo hacer para manejar mis emociones ¿Como adulto? como adulto? Pues primero, ya estoy enojado. ¿Qué me enojó? ¿No? Es la primera pregunta. ¿Qué me enojó? De esto que me enojó, ¿por qué me enojó? Porque una cosa es qué me enojó y otra es por qué me enojó, ¿sí? Y vamos a descubrir que a veces lo que nos enoja en trasfondo tiene que ver también con nuestra propia infancia, ¿no? Y entonces, bueno, ya me di cuenta y ahora es la pregunta clave. ¿Es importante que sostenga este enojo? O sea, ¿me ayuda a que sostenga este enojo? Porque el enojo va a ser natural, la respuesta inmediata. Pero sostenerlo, ahora sí que ya, en vez de que me dure 10 minutos, me dura todo el día, entonces tiene que ver conmigo. ¿Cómo entonces yo me hago esta pregunta? ¿Vale la pena mantenerme enojado? ¿Sí? ¿Vale la pena o de qué me va a servir mantener este enojo? ¿Está resolviendo algo? ¿Está resolviendo algo? ¿Me ayuda en algo? ¿La situación realmente escala o es tan fuerte que me lo tengo que llevar a donde vaya? Entonces es ahí donde, haciéndote estas preguntas, te das cuenta que el enojo pierde impacto. La emoción primaria pierde impacto, ¿sí? Y entonces baja. Y ahí ya estás gestionando tu emoción. Sin embargo, si yo no me hago estas preguntas y sin embargo sigo sosteniendo el enojo, pues me lo voy a llevar a donde vaya, ¿no? Al trabajo, a la casa, a la escuela, a donde sea. Y también estamos hablando del enojo, pero pasa con la tristeza, pasa con otras cosas. Y en el tema de las mujeres, yo muchas veces cuando trabajo en terapia, sí hay un tema aquí hormonal, donde tenemos que tomar en cuenta a la mujer en qué momento está, ¿no? Porque yo les digo, si tú estás en una, yo creo que a lo mejor va a ser tema para otro, pero muchas mamás me dicen, es que yo me enojo a veces y a veces no. Y yo le digo, pregúntate en qué día estás, porque hay días que verdaderamente estamos más cansadas, hormonalmente no respondemos igual. Y entonces ahí es donde tú tienes que conciliar, tener más descansos en ciertos días para que no se te dispare el enojo, ¿sí? Entonces tú te aprendes a cuidar también, porque a veces también podemos enojarnos más fácilmente en una situación porque estamos irritados a nivel hormonal, a nivel neuronal, sí, a nivel frontal, y entonces vamos a generar una explosión y no lo podemos regular. Pero eso nos toca como adultos. El niño todo esto no lo puede gestionar, ¿no? Es el adulto. Pero le sirve de ejemplo, ¿no? Para que vaya aprendiendo y en un futuro ya lo pueda hacer también. Así es. Pues bueno, hoy hemos llegado tristemente al final. Igual, familia, pues en la parte de abajo va a estar la información de la maestra Rosy, su número de teléfono, por si desean ver qué tan emocionalmente sanos estamos. Y ahora sí que comunicarnos con ella, hacer una cita y con todo gusto los van a atender. Agradecemos. Muchas gracias, Octavio, por tu tiempo. Gracias, Rosy. Muchas gracias, Rosy, por venir. Aquí las puertas están abiertas. Y muchas gracias a todos los papás. Estamos en contacto. Que tengan buen día.